saber cómo andamos con esa idea, qué disponibilidad, así que entre medio les voy a mandar un correo en la semana para que ustedes me puedan ir respondiendo si existe esta posibilidad, si están disponibles. Dentro de la planificación que está incorporada dentro de Canvas, están todas las fechas y está todo de acuerdo a mi programación. Evidentemente esto puede ir variando, va a depender mucho de las condiciones. Nosotros hemos comentado en otras ocasiones que la nueva normalidad nos lleva siempre a pensar que no todo es como era antes, así que pueden existir ciertas variaciones que nos obliguen a cambiar nuestras formas de funcionar y por mucho que yo tenga planificada una actividad y yo diga, ya en esta actividad vamos a hacer esto, si finalmente pasa algo que empeore la situación o viene una recaída de la pandemia, me voy a tener que ver obligada a no hacer la actividad. Fíjense que aquí, por ejemplo, si yo les comparto esta parte del sílabus, tengo dos actividades ya fijadas que son para el fin de semestre. Dice acá, el 30 de noviembre, posible salida a terreno a un humedal urbano. Y el 14 de diciembre está puesto como posible salida a terreno a un parque nacional por definir. Esas dos actividades, como el tiempo pasa volando, me interesa bastante que empecemos ya a evaluar y ver si hay disponibilidad, quiénes se sumarían, y en base a eso poder ir avanzando con el curso. Así que se los dejo como tarea para que ustedes vayan pensándolo. Bien. Hoy día vamos a entrar en tierra derecha, vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con los efectos del hombre sobre el medio ambiente y cómo esto ha ido generando ciertas dificultades en torno a nuestra relación con este medio natural. Así que vamos a partir con una actividad que quiero que se sumen al Jamboard. ¿Tienen todos acceso esta vez al sistema este para... Ay, estoy media torpe hoy día. Para el chat? ¿Les aparece el chat o no? Sí, profe. Ya, les voy a compartir entonces copiar. Les voy a compartir el link por el chat para que ustedes puedan entrar aquí a Jamboard. Ahí está. ¿Qué les compartí? Les compartí otra cosa, pues nada que ver. Nos mandó el link de la reunión. Les compartí otra cosa, nada que ver. Calma. Comenté que estaba media torpe hoy día. Aquí está. Ahí sí. Ahí se va a ir el link del Jamboard. Ahí se fue. Tienen ahora el link del Jamboard, ¿cierto? Sí, profe. Vamos entrando entonces a Jamboard para que partamos esta clase. Aquí yo necesito que ustedes participen, porque si ustedes no participan, no voy a ver nada de lo que tengo planificado. Ustedes me van contando si van ingresando. Yo aquí veo en Jamboard tengo un cuoca, tengo un delfín, tengo un zorrino, un zorro y un camaleón. ¿Estamos todos en Jamboard? Jamboard está pidiendo aquí hay una pregunta. Causa y efecto de la pérdida de biodiversidad. Si ustedes miran, se van a dar cuenta que yo tengo ahí puesta una imagen que habla de los porcentajes de declive, cuáles son las especies, el declive en las poblaciones, y la pregunta del día de hoy es, en esta pantalla en blanco, en esta pizarra virtual, yo quiero que ustedes vayan poniendo post-it, estos papelitos de comentarios, estas notas adhesivas, y me coloquen las ideas que responden a esta pregunta inicial. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué provoca la pérdida de la biodiversidad? ¿Y cuál es el efecto? A ver, ¿qué piensan ustedes respecto a las causas y los efectos de la pérdida de la biodiversidad?
¿Han usado Profesora, esta? pero no se puede. O sea, a mí no me sale al menos para poner nada. ¿Están seguros? Sí, a mí me sale, al menos no me sale nada, me sale solamente para ver. Me sale para escribir. Y el resto, a ver. Esto tiene arriba dos flechas y uno se puede mover. La primera flecha, que es la que está la imagen, me muevo a la segunda hoja y en el lado izquierdo hay una barra que tiene una flecha, dibujado un lápiz, tiene una goma, tiene un cuadrado como de imágenes. Si yo aprieto, no sé si están viendo mi pantalla, la que aparecía nota adhesiva, se despliega una nota adhesiva que yo le puedo cambiar los colores y yo en esa nota adhesiva puedo escribir. Por ejemplo, si yo digo la causa de pérdida de biodiversidad, yo voy a decir que es el hombre. Y ahí queda colocada mi aporte. Cuéntenme si lo logran hacer o no. Si no lo logran hacer, yo los veo en la pantalla que están el camaleón, está ahora está el puercoespín, está el armadillo, está el zorro, el zorrino y ahora hay un kraken. Ah, y ahora tengo un cuervo. Me sale que tengo que pedirle un permiso como para editar. Eso me sale. Ya. No sé si a los demás. Igual me dice eso. No se preocupe. No se preocupe para nada. Sí, puede ser que me está pidiendo que yo los autorice. Jambo. Aquí voy. Entonces, calma y tiza. Así que a nadie lo deja participar porque no. Jamboard, lo voy a compartir. Dice. En la ruedita de arriba tiene que cambiarle la configuración. Ahí. Selector, editor. Aquí. Lector, editor. Cualquier persona que tenga el vínculo. Se actualizó el permiso. Ahora sí. Sí, profesor, ahora sí. Perfecto. Sí. Súper bien. Me encanta este porque no puedo saber quién es el kraken y quién es el zorrino, el cuervo. Entonces, la idea es ir colocando las ideas que ustedes tengan respecto a las causas y el efecto, ¿cierto?, de la pérdida de biodiversidad. Bien, aquí ya tengo una. Tenemos ya dos ideas: la sobreexplotación de recursos, la industrialización, las especies introducidas. ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras causas, por ejemplo? ¿Qué otras causas nos están quedando por aquí dando vuelta? Bien.
Yo voy a dividir con esta línea súper derechita para colocar por un lado que me dejen todas las causas a este lado y al otro lado vamos a dejar, al otro lado de mi línea, vamos a dejar los efectos. Entonces, volviendo a foja cero, hacia el lado izquierdo de la pantalla, todo lo que son las causas, y hacia el lado derecho, los efectos. Fenomenal, ahí tenemos un efecto, es la mala calidad del aire, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a dejar las causas. Y al ladito los efectos. Bien. Tenemos entre las causas vertederos, la falta de leyes, la sobreexplotación, la industrialización, deforestación, falta de conciencia ambiental, que no es menor. La falta de conciencia ambiental es muy, muy potente. Si las personas no tienen conciencia, se ha dicho siempre, no van a proteger, no van a cuidar lo que existe. Exacto, entre los efectos tenemos pérdida de flora y fauna, inundaciones, cambios drásticos en el clima, como el cambio climático. Dos minutos más para que terminemos esta parte de ideas. A ver. Oh, muy bien, mira, aquí el cuervo puso la descontrolada introducción de especies exóticas en los ecosistemas. ¿Qué será? ¿Una causa o un efecto? Un efecto. Vamos a agrandar un poquito. ¿Me dejará agrandarlo? Ahí. Esta hoja virtual la vamos a guardar, va a quedar también disponible para ustedes, porque fíjense que ahora vamos a volver a mi presentación. ¿Qué tiene en común todas estas causas y estos efectos? ¿Cuál es el factor común que se da en esta que relaciona las causas y los efectos que nosotros estuvimos mencionando? Muchos dicen que el factor común es la presencia del hombre, porque el hombre es el que ha estado generando todas estas alteraciones, intervenciones dentro del ecosistema, y eso ha llevado a que los investigadores reconozcan un nuevo periodo dentro de las eras geológicas y que ha sido identificado como el Antropoceno. ¿Escucharon este término antes, el Antropoceno? Yo no, al menos. ¿Mm? No, yo al menos no. Fíjense que el Antropoceno coloca el acento sobre el antro. El antro quiere decir hombre, ¿cierto? Este es este periodo donde el hombre se ha hecho tan potente, tan marcado. Y en el dibujito que tenemos acá, que muestra el Pleistoceno, el Holoceno, que son los clásicos que nosotros hemos identificado en nuestros cursos de biología tradicional, cuando hablamos de la evolución planetaria, de las distintas eras, periodos, no nos habían colocado el Antropoceno. El Antropoceno es un término que levanta Cruzen en el año, por aquí por el año 2000, y lo levanta precisamente
para hacer una relación en cómo la presencia del hombre ha alterado la historia del planeta, y esta presencia del hombre yo la puedo evidenciar. Yo tengo claras nociones de que el hombre provocó un nivel de interacción planetaria que, si yo lo reviso en los estratos geológicos, como lo haría buscando fósiles, yo puedo encontrar evidencia de cuándo empieza el hombre a generar este efecto sobre el planeta. Así como yo puedo encontrar entonces todos estos fósiles que me van marcando cuándo existió un tiranosaurio, cuándo existió, ¿cierto?, un trilobite. Yo, si me voy a este Holoceno, que es el periodo más actual, puedo encontrar la evidencia inmediatamente de cuándo es que el hombre empieza a generar efectos que son notorios sobre el planeta y que dejan evidencia marcada. Entonces, cuando se habla del antropoceno, que es un término que está muy en boga, está incorporado incluso hoy en día en los planes y programas del ministerio, cuando hablamos del antropoceno, nosotros nos referimos a esa evidencia que queda en los estratos. Y ustedes saben que los estratos son como esta cebolla, en el sentido que yo puedo ir viendo capas de terreno, y en esas capas puedo evidenciar los efectos de lo que las muestras, la evidencia de los procesos que existieron en esos periodos anteriores. Por ejemplo, cuando yo miro, y cuando los geólogos miran en un corte transversal del sustrato, ellos pueden ver a través de estas evidencias dónde están los fósiles, pueden determinar precisamente a qué periodo corresponden, y pueden también ir reconociendo inclusive cuáles son los cambios. Se puede reconocer cuando hubieron inundaciones, cuando hubieron erupciones volcánicas, porque todo queda aquí remitido a estos estratos. Siguiendo esa lógica, para el antropoceno se ha buscado evidencia de este efecto del hombre. Lo que han encontrado los investigadores es que los plásticos, que lamentablemente no son degradables, quedan en los estratos. Es decir, cuando el hombre empezó a acumular basura, que ustedes lo mencionaron ahí en este Jamboard, ¿cierto? Cuando el hombre empezó a acumular residuos, basura, esa basura quedó marcada en los estratos ahora del terreno. Sobre todo esta basura que no se descompone, que no se puede reciclar. Otro efecto, la destrucción y la deforestación. También queda marcado cuando se han producido estas grandes deforestaciones por los restos de material vegetal, e incluso cuando se ha usado el fuego para eliminarlo. Y lo otro importante que el hombre ha generado como uno de los grandes efectos, también ustedes lo incorporaron, es la introducción de especies exóticas. Es decir, cuando yo empiezo a encontrar evidencia de especies que originalmente no existían en esos sectores, yo también puedo determinar que ese es un efecto y una evidencia de que ahí hubo la interacción humana. Todos los que están aquí en esta fotito son algunos de los que hoy en día tenemos en Chile como especies exóticas que fueron introducidas por el hombre. Entonces, el antropoceno está claramente determinado. De hecho, entre los rasgos más importantes para reconocer al antropoceno está la contaminación atmosférica. Esta imagen, que es un video que está disponible en YouTube, ustedes van a ir viendo en el video, las nubecitas grises son la cantidad de gases contaminantes que se van produciendo. Y en el lado inferior derecho se ven unos números, son los años. Vamos ya en el 1914, 1916, y ustedes van a ir viendo cómo va aumentando estas nubes que se van formando sobre los continentes. 1925, hay mayor cantidad de nubes, aparecieron por acá por Sudamérica también, por ahí por Brasil, y estas nubes van evidenciando la presencia de gases contaminantes a nivel atmosférico. 1942, mucho más potentes y más abundantes aún. Los gráficos que están al lado muestran los niveles también, a medida que vamos avanzando, ¿cierto?, en los años, de los distintos contaminantes. El primero muestra el CO2, que parte en 1750 y aumenta, se pega un pic, un crecimiento, pero acelerado en 1950 y al año 2000,
ya tenemos más de 360 partes por millón, ¿cierto?, de contaminantes de CO2 en la atmósfera. El nitrógeno parte en 1850 y al año 2000, de nuevo, estamos invadidos de nitrógeno en la atmósfera. Y siguiendo esa lógica, ¿cómo se puso mi animación? A 1900, al año 2000, ya el planeta llega de estas megaplumas, ¿cierto?, de contaminación que rodean a las ciudades. Entonces, el efecto del hombre ya está muy reportado. Fíjense la cantidad de contaminación que emerge desde las ciudades. Cada vez que somos más personas, nosotros sabemos que vamos a producir más, lo hemos dicho, más contaminantes. ¿Por qué aparece, por qué aumenta el CO2 a partir del 1750? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el hombre en esa fecha? ¿Quién sabe? Esto no es una clase de historia, pero habrán escuchado alguna vez. La industrialización. Exactamente. Se produce esta revolución industrial y cuando nosotros tenemos esta industrialización, empezamos a usar combustibles, ¿cierto? Ya sea fósiles, ya sea a través del carbón, que vamos nosotros generando y eliminando mayores contaminaciones. Lo mismo pasa. El aumento de población también. El aumento de población. Mientras más somos, y por eso acá abajo decía, actualmente somos 7.8 millones de personas en el planeta que viven tremendamente concentrados en ciudades. Si ustedes se fijaron en la animación, voy a devolverme un poquito solo para ver la imagen, ustedes van a mirar inmediatamente que aquí hay un efecto notorio, importante, de cómo se concentra alrededor de las grandes ciudades. Ahí es donde se concentran los contaminantes. Yo voy a adelantar mucho este video. Fíjense, las grandes ciudades, ¿de dónde empezó a emerger en Sudamérica? De los grandes polos, las grandes ciudades donde se concentra más gente. Este es un primer efecto de este antropoceno. Segundo efecto que está más que comprobado, la presencia del hombre. Trinity. A mí me encanta ver Matrix. ¿Han visto esa película? ¿No? Sí. En Matrix está Trinity, que es uno de los personajes. Fíjense que Trinity fue una prueba nuclear, la primera prueba nuclear que desarrolló Estados Unidos y la hizo precisamente en Nuevo México. Aquí hay un video que muestra la imagen de esta primera explosión, este primer evento donde se estaban probando todas estas armas nucleares que empezaron a crear los países. Esto fue obviamente antes de que le fueran a tirar las bombas a Hiroshima y Nagasaki, y en donde se prueba el poder destructor de la bomba. ¿Por qué nosotros lo incorporamos, este poder destructor, en esta evidencia del antropoceno? Porque ustedes saben que las pruebas nucleares utilizan elementos que son totalmente contaminantes y que son compuestos radiactivos. El cesio es uno de estos. Y de nuevo, en mi gráfico, yo puedo ver cuándo empieza a existir evidencia de cesio en los estratos. Me encuentro con el cesio apareciendo por aquí, como decíamos nosotros, en 1945, pero se hace mucho más abundante en 1954, y a medida que voy avanzando en los años, cada año que está determinado aquí, reconocido, tiene que ver con un evento de prueba nuclear realizada en el planeta. Es decir, otra vez el hombre generó un evento que dejó contaminación, y esa contaminación se mantiene hasta el día de hoy. De hecho, los mismos investigadores, como Cruzen, que les mencionaba anteriormente, dicen que el antropoceno yo lo puedo reconocer a partir, y yo, si alguien me pregunta cuándo se inició el antropoceno se inicia entre 1945 y 1950, porque es cuando el hombre deja estas muestras de eventos catastróficos y de gran influencia contaminante sobre el medio natural. Entonces ahora dijimos otra cosa adicional. Hemos dicho que el antropoceno ya le pusimos una fecha de inicio. Este término antropoceno venía desde mucho antes siendo utilizado por distintos investigadores.
En el año 1775, el naturalista francés, como dice mi línea del tiempo, ¿cierto? Leclerc, conde de Buffon, ya había distinguido que existía un efecto de la civilización provocada por el hombre sobre la naturaleza. Y él había dicho que toda la faz de la Tierra lleva la huella del poder humano. Es decir, ya en esa época él detectaba que nosotros como seres humanos dejamos evidencia de nuestro efecto sobre este planeta. Si avanzamos en el tiempo nos damos cuenta que en el año 864, ¿cierto? John Marsh había pensado que el hombre generaba un poder transformador que tenía una influencia pero notoria sobre la superficie del terreno. Y ya en 1873, tímidamente, el sacerdote y geólogo italiano, Antonio Stoppani, había sugerido que una forma como nosotros debiéramos referirnos a este efecto del hombre era utilizando esta palabra, el antropozoico. Palabra que no fue consolidada hasta posterior. Si nosotros avanzamos, vamos dándonos cuenta que en 1913 Pavlov había hablado de la era antropogénica. Y Sherwood, en 1922, ya nos decía, el hombre es un agente geológico que deja su marca en los estratos. Sin embargo, el término que hoy en día usamos, el antropoceno, podríamos atribuírselo principalmente a estos personajes, Huberman y Cruzen, quien lo elaboran y dicen, bueno, vamos a denominar con esta palabra a ese efecto tan drástico que tiene el ser humano sobre el planeta. ¿Y cómo lo puedo identificar mejor? Con los hitos más contaminantes, los más destructivos. La contaminación atmosférica, la cantidad de productos, ¿cierto?, materiales nucleares que quedan, y el plástico. Plástico que no se puede y no se degrada. Esto del antropoceno a nosotros nos interesa porque se conecta directamente con la pérdida de la biodiversidad. La acción del hombre sobre el planeta no solamente contamina, sino que también ha llevado a la destrucción de distintos grupos animales. Y entre esos existen distintos niveles de destrucción o de pérdida de biodiversidad. Tenemos porcentajes acumulados por la IUCN de quienes se han extinto más y quienes menos. ¿Quiénes se han extinto más? Los mamíferos y las aves. ¿Quiénes le han seguido? Otros grupos de vertebrados como aparecen ahí las ranitas y algunos peces, ¿cierto? Y reptiles. Es decir, los grupos mayores de mamíferos y aves son los que más se han extinguido y la mayor parte de ellos por efecto directo o indirecto del hombre. Directo cuando el hombre los ha cazado, cuando los ha exterminado en forma dirigida, e indirecto cuando hemos introducido especies invasoras que se los han comido, cuando hemos destruido los hábitats, cuando hemos generado la contaminación de sus ambientes, donde no era nuestra finalidad que se extinguiera esa especie, pero como un efecto secundario de esa acción humana, terminan extinguiéndose. De hecho, hoy en día sabemos, y en este gráfico es precisamente también de la IUCN, y en rojo siempre nos va a mostrar dónde está el porcentaje de especies con mayor riesgo de extinción. Si ustedes se fijan, hoy en día sabemos que existen algunos grupos, tanto vegetales como animales, que son los que están en mayor riesgo, en mayor peligro de extinguirse. ¿A quiénes detectan ustedes aquí, en esta lámina? ¿Quiénes son los que tienen mayor problema? Que están más riesgosos, que se pueden extinguir. Los animales. ¿Cuáles animales? Cuéntenme. Los mamíferos. Los anfibios. Anfibios. Los anfibios tienen un alto riesgo de extinción. Fíjense en dos cosas que he dicho yo en este minuto. Hasta la fecha lo que más sabemos que se ha extinto son los mamíferos. Es decir, ahí se han perdido grandes grupos de mamíferos.
Eso ya es una evidencia, es un hecho, ya sucedió. Sin embargo, de lo que tenemos hoy en día de biodiversidad, sabemos que hay grupos que están todavía con muy alto riesgo. Y como ustedes ven, los que tienen más riesgo dentro de los animales son los anfibios, más que los mamíferos. Probablemente porque ya extinguimos a un gran grupo de mamíferos, así que ahora ahí quedan menos grupos animales. ¿Quién más tiene alto riesgo de extinción? Las plantas. Tiburones. Profe, los corales, que son súper importantes para la oxigenación de todo el planeta. Los corales. Exacto, los corales son un grupo, pero totalmente, de hecho se plantea de que en los arrecifes de coral se produce parte importante, más incluso que en los bosques terrestres, de lo que es el oxígeno que queda disponible para los procesos de respiración de los distintos organismos, tanto vegetales como animales que existen en el planeta. Y dicho sea de paso, las plantas también respiran. Entonces, obviamente los corales es un grupo importante y aquí me gusta mencionarlo. Esas primeras pruebas nucleares que existieron, si bien Trinity fue desarrollada en el desierto de Nuevo México, la gran mayoría a los inteligentes, científicos muy hábiles, se les ocurrió que un lugar donde el efecto de destrucción iba a ser menor y existía una barrera natural que iba a contener la contaminación nuclear, eran los corales. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A tirar las bombas nucleares sobre los corales, porque según ellos, la barrera de coral iba a contener la contaminación, ¿cierto? Iba a quedar aislada y esto no iba a generar ningún efecto adicional sobre la naturaleza. Pero se equivocaron. Empezaron a destruir con ese tipo de acciones los corales y nos llevan a la situación actual. Aparte de eso, también hay un comercio extractivo de corales como sistemas de adorno y otras que va generando destrucción de los propios corales. Por ahí dijeron ustedes las plantas, las cícadas, estas que son como palmeras, también han sido fuertemente, están con mucho riesgo de extinción hoy en día. ¿Quién más? ¿Quién más aquí tiene problemas de fuerte riesgo de extinción? Ven por aquí, Los animales igual estarían los tiburones. Los tiburones, perfecto. Y yo siempre aquí me acuerdo, iba a cantar la canción de la película Tiburones, tan, 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 tan. Tiburón tiene una mala fama. El tiburón, yo creo que cuando uno habla de un tiburón, inmediatamente se imagina el tiburón asesino, mata hombres, que se come a los nadadores. Hace pocos días usé esta misma diapositiva para otra clase y me dijeron, oh, los chinos, la sopa de aleta de tiburón. También. Es decir, otro grupo importante son los tiburones. Y es un problema grave porque los tiburones son considerados incluso depredadores tope. Eso es un concepto ecológico. El depredador tope o también llamado especies claves en términos de conservación biológica, son especies que son tan importantes para las cadenas tróficas que cuando yo lo elimino, altero toda esa cadena y genera un efecto dominó de destrucción, porque el tiburón es un animal que consume a otros y mantiene a las poblaciones reguladas. Entonces, esta lámina también nos permite ver otra cosa. En la parte de esta barra larga, que se ve hacia la izquierda, aparecen la cantidad de especies que conocemos al año 2020. Si ustedes se fijan, esto lo hace más preocupante. Hay aproximadamente 70.000 especies de vertebrados conocidos. ¿Quiénes son esos vertebrados? Mamíferos, aves, reptiles, anfibios y los peces, ya sea los de huesos óseos, como la merluza, la pescada, la que comemos frita en la casa, y los tiburones y las mantarrayas, que son considerados peces de esqueleto cartilaginoso. Son muy pocos y aquí concentramos muchas especies que están en peligro de extinguirse.
Si seguimos avanzando, invertebrados, donde están los moluscos, los insectos, donde están los crustáceos, estaban estos corales, tenemos 1.500.000 especies de invertebrados. Y en plantas conocemos al día de hoy 420.000 especies de plantas. Y ustedes pudieron evidenciar que las que tienen mayor problema, mayor riesgo de extinguirse son estos tipo palmeras y las coníferas. Coníferas como que las que tenemos en Chile. ¿Qué conífera tenemos nosotros nativa en Chile que tiene problemas de conservación? ¿Conocen alguna conífera nativa en Chile? Las coníferas son las gimnosperma, estas que dan piñones. Araucaria. Araucaria. La araucaria es nuestra conífera nativa y que tiene graves problemas también, porque ustedes saben que el pino, y que son lo que nosotros vemos siempre como coníferas, son extranjeros. El pino viene de Norteamérica. Este pino no existía aquí en Chile, y menos el eucaliptus. El eucaliptus, hay que recordar que los koalas comen eucaliptus, así que cuando yo digo que el koala come eucaliptus, ustedes ya saben de dónde vino el eucaliptus. ¿De dónde vino? ¿Dónde vive un koala? ¿En Australia, profe? En Australia. Entonces ahí tenemos un problema adicional, ¿cierto? Hay muchos procesos de extinción. ¿Cuáles? Coincide mucho con lo que ustedes pusieron en el Jamboard. Contaminación, sobreexplotación, introducción de especies exóticas, degradación y pérdida del hábitat, cambios demográficos, cambios ambientales, catástrofes naturales que no hay que olvidarlas, que si se produce una erupción volcánica, se produce una avalancha, un tsunami, también va a producir alguna pérdida de la biodiversidad. Sin embargo, están las catástrofes naturales y los efectos antrópicos. ¿Qué pasa cuando yo extingo? Obviamente llevo a que las especies tengan que reducir su número y se producen procesos tan complejos como la consanguinidad, que lleva a la pérdida de diversidad, que es básicamente lo que nosotros en algunas ocasiones nos han comentado a tipo familiar, haciendo el símil, que es este incesto, que los padres se casen con las hijas o con los primos, ¿cierto? Que eso no es bueno en términos de variabilidad genética y genera siempre la aparición de algunas enfermedades, algunos procesos degenerativos que llevan a esa pérdida de la biodiversidad. Hay graves procesos de aniquilación biológica en el mundo. Nosotros estamos acostumbrados a ver lo que le está pasando al orangután en Borneo. Aquí hay extracción de los bosques donde viven estos orangutanes y cómo se está extrayendo y se está haciendo una producción de madera de esos bosques. El orangután es un estorbo. Tiene que desaparecer para esas personas que están ahí produciendo madera. Los leones, por desaparición del territorio, ¿cierto? Crecen las poblaciones humanas, como decían ustedes, y a nadie le gusta tener un león cerca porque nos puede atacar. Las jirafas, los jaguares, los guepardos. Estamos acostumbrados a ver que en África y otras partes del planeta hay muchos procesos de extinción. Sin embargo, en Chile también se están produciendo fuertes procesos de extinción de especies. Aproximadamente se ha hablado de 766 especies en Chile que se encuentran en peligro de extinción. Este grafiquito, este mapa mundi, tiene una muestra de colores. Donde está rojo es donde hay más especies impactadas que tienen riesgo de extinguirse. Y donde está en azul es donde hay menos probables. Si ustedes se fijan, el azul es 0, avanzamos en números, como azul petróleo es de 1 a 8, y cuando llegamos al rojo estamos hablando de entre 111 a 155 especies impactadas. Bueno, hay una distribución, ahí estaba Borneo, ¿se acuerdan de nuestro orangután que tenía serios problemas? Y acá en Sudamérica
todo lo que es esta zona, distintas zonas del Amazonas, de la costa atlántica, y en verdecito para el lado chileno, que también tenemos algunos problemas. Nosotros hablamos de 766 especies en peligro. Han aparecido algunas informaciones hasta en la prensa local. Este es del diario La Tercera. El diario La Tercera decía, las cifras indican que hay 16 especies que se han reportado como extintas en Chile, lo que representa un 1.4% de las especies que hasta el día de hoy estaban clasificadas. Sin embargo, hace ver que no se tienen registros muy actuales, porque estos datos provenían del año 2015. ¿Dónde está nuestro problema? El picaflor de Arica está en un peligro crítico grave. La ranita de Darwin, ¿cierto? Como un ejemplo de estas 358 especies chilenas que están en peligro de extinción. El puma, una especie casi amenazada, fundamentalmente porque el puma se ha destruido sus hábitats naturales, porque ha crecido, como dijeron ustedes, hay más población, más gente viviendo, los campos crecen, los terrenos, se ha tornado como una moda irse a vivir Chicureo, los lugares ahí encaramados en las montañas para tener una linda visual. Aquí en Los Ángeles les encanta vivir camino Antuco, en grandes parcelas, y con eso se va generando que los hábitats que tenían las especies nativas los vamos reduciendo. Ahora se le instaló una parcela, un condominio, un conjunto de casas al lado. Y a la gente, yo ya lo dije, así como no le gustaba tener a un león en África de vecino, acá tampoco les gusta tener un puma de vecino. Acá la gente de campo, en el sector que vivo yo, Trupán, Polcura, esa más arriba de donde vivo yo, andan puma igual, y la otra vez mató, si no me equivoco, como 20 ovejas, y decía, no, hay que matarlo. Yo veía los comentarios en Facebook, no, hay que matar a los pumas que hacen puro daño y no sé qué. Yo encontraba tan ignorante ese tipo de comentarios, pero lamentablemente la gente de campo a veces piensa así, pues, en algunos casos, Exacto, exacto. diciendo de que Es, nosotros somos los invasores en su hábitat. ese es el problema, como nosotros, y dicho sea de paso, los pumas, los grandes mamíferos como el puma, necesitan de mucho terreno para moverse, porque ellos, como los gatos, ustedes habrán visto que el gato vive solo, no vive con la gata, no generan grupos familiares, el macho por su cuenta, la hembra por su cuenta. No se juntan, solamente se juntan cuando andan de pololo. Por ende, cada uno tiene que tener su terreno, y su terreno involucra espacios de casa. Y eso significa que los terrenos son grandes. Entonces pasa esto, que como la gente empezó a colonizar, a introducirse en estos ambientes, el puma, que estaba antes que nosotros como especie, no tiene por qué entender que, oh, aquí llegó una población nueva, así que allá es privado, allá no voy a ir. Sino que el puma sigue haciendo su recorrido natural que va con lo que es la forma en cómo se comporta la especie. Y generalmente cuando las hembras, esto pasa en todas las especies, igual como yo sé que ustedes han visto los gatos, cuando las hembras están enseñando a cazar a las crías, ¿cómo lo hacen? Los gatos les entregan un ratón a las crías y les van enseñando a cazar, y en las primeras etapas también matan muchas veces, no porque se vayan a alimentar, son procesos de aprendizaje. Antes que estuvieran las ovejas, el puma se alimentaba de otras especies que ya no están en el territorio. De hecho, el guanaco, que es una especie nativa, existía prácticamente en todo Chile. Hoy en día está restringido al extremo austral, porque del resto del país fue eliminado. Entonces sí, allí hay muchos problemas que tenemos, y quiero aprovechar de contar que nosotros aquí en el campus, cuando podamos reunirnos o cuando vayan la próxima vez al laboratorio de biología de Don Milton, fíjense los zorros que están en el laboratorio, porque esos zorros los trajeron los mismos estudiantes del campus. Y son zorros que vinieron de sectores parecidos al que mencionas tú, incluso uno un poquito más lejos, para el lado de Mulchen,
llegaron los zorros y los chicos nos llegaban contando, traían el zorro lleno de postones o con algunas heridas adicionales y nos decían, sí, es que mi vecino, mi abuelito, mi tío, lo mató porque le comió las gallinas. Entonces, claro, nosotros sabemos que ahí hay otra especie que es atacada en las zonas de campo, precisamente porque se los considera por la gente como perjudiciales, dañinos. Pero como decías tú, ese animal estaba antes y el zorro está comprobado que su dieta consiste, gran parte de ella, de frutos de flora nativa. Y después de los frutos come aves y roedores y lagartijas. Por ende, no solamente se comería las gallinas, si ese zorro llegó a comerse las gallinas es porque le parece, es más fácil para un animal cazar a una presa que está encerrada, que es mucho, es solamente un tema de facilidad y porque estaba en su terreno. Todas estas extinciones han llevado a que se hable de la sexta extinción. Cuando nosotros estudiamos geología en el colegio, en el liceo, acá en la universidad, siempre se habla de las 5 extinciones masivas que se produjeron. La del Ordovícico, la del Devónico, la del Pérmico, la del Triásico y la del Cretácico. Y cada una de ellas fue generando cambio en la diversidad planetaria. Bueno, hoy en día los datos por la cantidad de especies que están desapareciendo y las que están en riesgo de extinguirse, se dice que estamos en esta era del antropoceno, ¿cierto?, del efecto del hombre, y que está llevando a la sexta extinción planetaria y que está provocando un daño tan grave en el planeta que ni siquiera es comparable a las extinciones anteriores, porque las anteriores se produjeron hace 444 millones de años, de ahí a que viniera otra, 375 millones de años. Pasaron millones de años entre una y otra. Pero en el caso del hombre, en una fracción de 0,2 millones de años, producto de nuestros accionar, estamos eliminando un porcentaje importante de biodiversidad. Un ejemplo de esta acción del hombre es el coronavirus. ¿Por qué yo digo eso? ¿Qué me hace decir que el coronavirus es producto de la acción humana? ¿Qué saben ustedes del coronavirus? Yo creo, bueno, no sé si será así, si se comprobó, pero yo creo que es como un arma biológica que fue creado en un laboratorio, algo así, me imagino yo, y que se le escapó de las manos. Siempre he pensado eso. ¿Qué cree el resto? Esta es una buena conversación. Vamos a anotar. ¿Qué piensa el resto? Puede ser. Vamos a hacer esta primera revisión. ¿Podrá ser un arma biológica el coronavirus? También puede ser porque están consumiendo animales y esos animales están teniendo algún virus, una infección o algo en su cuerpo que se le traspasó al ser humano. Es que hay como varias teorías sobre el coronavirus, por eso. Exacto, hay muchas teorías sobre el coronavirus. Y de hecho los científicos dicen, algunos así medio fundamentalistas, el coronavirus es otro efecto del antropoceno. Es nuevamente un efecto del hombre, ¿viste? Por acción del hombre llegó el coronavirus. ¿Sí? Vamos a Sí, yo revisar. al menos creo que sí, porque justito estaban como en ese tiempo como en la pelea de Estados Unidos con China, de quién dominaba qué. Yo creo que eso tiene que haber sido. Fíjense, vamos a revisar el coronavirus. ¿Por qué nosotros hoy en día estamos tan, bueno, hemos pasado ya un año y 8 meses encerrados producto del coronavirus? El otro problema grande es que se repartió por todo el planeta, pero rápidamente. Se contagió todo el mundo, no se salvó nadie. En unos lugares fue más grave que en otros. Nosotros como país hemos tenido una cantidad de muertes increíble, quizás no tantas como en otros países, pero ha sido un efecto muy letal y muy complejo.
Y a la fecha seguimos con los efectos colaterales del coronavirus. Cuando nosotros revisamos la información que está disponible, encontramos que existe un 60% de enfermedades que están atacando al hombre, que son enfermedades que provienen de distintos grupos animales, es decir, que estaban radicadas en estos animales, pero que de alguna forma pasaron al hombre y empezaron a contagiar a la población humana. Todas esas enfermedades que eran originalmente atacaban a otros grupos animales son las denominadas zoonóticas. Por ejemplo, la gripe aviar, entre otras que son, o las vacas locas, ¿cierto?, que atacaban a estas especies animales, pero que de alguna forma ¡pum!, llegaron a atacar al hombre, y de estas a la fecha sabemos que hay 60% de esas enfermedades que se pasaron desde los animales al hombre. ¿Qué más sabemos? Al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades más infecciosas a nivel planetario tienen esta característica: provinieron desde los animales y pasaron al hombre. Ejemplos: el ébola, el SIDA e incluso la influenza son de origen de otros grupos animales y llegaron a atacar al hombre. Hay 5 nuevas enfermedades humanas que aparecen cada año, y 3 de esas 5 son de origen animal. Es decir, están apareciendo constantemente nuevas enfermedades que atacan al ser humano, y que de esas un porcentaje importante están pasando desde los animales, porque no habían sido detectadas antes en las personas, pero ahora empezaron a ser detectadas en las personas. Y el 80% de los patógenos que se pueden utilizar con fines de bioterrorismo, es decir, que pueden usarse, como decías tú por ahí, como arma biológica, son enfermedades de tipo zoonótica, que ya entendimos que eran estas que atacaban a los animales primero, y que las utilizan para, o se pueden usar para atacar al ser humano. Esto es bien básico el concepto. Los animales que siempre han sido atacados por estas enfermedades ya tienen anticuerpos, y aquí se aplican las leyes de la biología tradicional. Sobrevive el más fuerte, y aquellos que son debiluchos se van a morir. Hay una selección, ¿cierto? Sin embargo, como el hombre nunca había sido atacado por esta enfermedad, no tiene los anticuerpos, no tiene cómo hacerle frente. Así que cuando lo ataca, puede ser fatal, terrible, porque no tenemos nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune ni siquiera es capaz de detectarla. Entonces, como no es capaz de detectar esa nueva enfermedad, no tiene cómo hacerle frente. Y eso es lo que la hace que se transforme en un arma biológica muy, muy potente. La mayor parte de estas enfermedades zoonóticas se originan por una serie de factores que nosotros vamos a revisar. El primero, la deforestación y el cambio de uso del suelo. De hecho, cuando nosotros generamos como seres humanos destrucción de los bosques, eliminamos ambientes de diversas especies. Aquí hay un chimpancé enjaulado, y esas especies que ya no pueden vivir porque les eliminé su medio ambiente, tienen que migrar o son capturadas y utilizadas por los hombres. De hecho, la anécdota, el ébola, por ejemplo, hay toda una anécdota que está reportada en las publicaciones del ébola, y cuenta que en la primera vez que se detectó el ébola en seres humanos, que era una enfermedad que atacaba a los chimpancés, fue en un poblado en África, donde se producía esto, la deforestación de los bosques de los alrededores, y algunas personas de ese poblado capturaron unos chimpancés, los faenaron, se los comieron, y después estaba el pueblo entero enfermo con ébola. Y así empieza la pandemia del ébola. Es decir, la enfermedad pasó del chimpancé a los seres humanos. Y como la gente no se queda en su casa, sino que comparte, se mueve de un pueblo a otro, por ahí alguien se sentía bien, se fue a pedir ayuda al otro pueblo más cercano, fue traspasando esta enfermedad. Destrucción de los bosques como principal elemento, porque eliminamos el hábitat de distintas especies y las colocamos en contacto con el hombre. Otro factor,
comercio de vida ilegal, ¿cierto? Ilegal de vida silvestre. La misma historia, el mismo chimpancé, pero ahora imaginémonos que lo venden y no se lo comió ese poblado, sino que lo vendió a otro lugar. De hecho, este comercio de vida silvestre está súper masificado en distintos países, no solo los chinos, en África, en gran parte de Asia también, que no es exclusivamente China, en la India inclusive, se consume Colombia. en Colombia, gran cantidad de animales de vida silvestre. Aquí hay una foto que muestra estos murciélagos, los lobos voladores, que dicen, yo también he leído algunos artículos y dicen que son muy ricos porque el murciélago es gigantesco, puede llegar a medir 50 centímetros en el cuerpo sin las alas abiertas, que ya podríamos hablar de 1,20 m con las alas abiertas. Este animalito es frugívoro. ¿Eso qué quiere decir? Que él come frutas. Y al comer frutas, las personas de los poblados que lo consumen dicen que la carne es muy rica porque es dulce, sabrosa. Entonces el principal motivo por el cual comérselo es porque es grande y porque además su dieta es de algo tan rico que existe esta noción de que la carne es muy sabrosa. Por acá tenemos el pangolín. Aquí hay un chinito que está mirando su vino de pangolín y que es parte de unas costumbres. Los mejores hoteles, los más exclusivos de ciertas partes de Asia te ofrecen este aperitivo vino de pangolín, y es un vino que tiene un pangolín ahí que lo está macerando y que le está dando supuestamente algún sabor especial y algunos elementos favorables para el ser humano. El pangolín súper consumido, acá está hecho estofado en la foto del medio, y en la última donde se ve el platito es un feto de pangolín, también hecho una sopa especial. Hay consumo de lo que se les ocurra, hay consumos de zorros, perros, acá hay huevos de tiburón, dientes de tigre, huesos de tigre, es decir, el comercio de las especies silvestres ha generado y ha propiciado que enfermedades que antes estaban en los animales hoy en día estén en contacto con el ser humano, pero además ha propiciado pérdida de biodiversidad porque la gente se encarga de matar a estos animales con un fin muchas veces medicinal supuestamente, que hace que existan estas grandes industrias. De hecho, cuando hablamos del coronavirus, entre todas las versiones que surgen, los investigadores han comprobado, y aquí viene la duda, han comprobado que el virus del coronavirus es un virus que está presente en los murciélagos. Específicamente está en este murciélago que se le llama comúnmente nariz de herradura, y que es uno de estos murciélagos grandes, frutívoros, que comen frutas, que es muy distribuido en el suroeste de Asia y de China, fundamentalmente. ¿Qué se cree? Y aquí por eso tiene signos de interrogación en algunas partes. Opción 1. Algún mamífero carnívoro, tipo mustélido, como una marta, se comió alguno de estos murciélagos con coronavirus y este mamífero fue capturado, llevado a algún centro como el mercados chinos, estos mercados húmedos donde venden distintos grupos de animales, y ahí aprovechó de contagiar a otros con el coronavirus y se desplegó el coronavirus en el mundo. Opción 2. Probablemente este pangolín que estaba en la isla de Java también tuvo contacto con un murciélago contaminado con coronavirus, y el pangolín, como ya vimos que les gustaba mucho y es plato principal en muchos de estos manjares que se venden en China fundamentalmente, lo cazaron, se lo llevaron y el mismo proceso. Por ahí contagió a otro y se liberó el coronavirus. ¿Por qué hay un dibujito negro arriba de las jaulas? Porque en los mercados húmedos de China, lo otro que se vio es que
a medida que van faenando, es decir, que van matando a algunos animales, lo hacen todo en el mismo lugar, entonces la sangre contaminada cae sobre los que todavía están vivos. Y por ende, basta con que alguno de los que mataron estuviera contaminado, con que esa sangre que estaba con coronavirus se liberara y se expandiera entre los otros animales. Se cree hoy en día que la principal fuente de contagio provino por estas prácticas de consumo de vida silvestre y obviamente el que la gente se moviera de un lugar a otro propició rápidamente que se distribuyera por el planeta el coronavirus. Y recuerden que dijimos que como no era un virus humano, ningún ser humano tenía cómo hacerle frente. Nuestros sistemas inmunes no estaban preparados para este bicho, este virus, mejor dicho. Por ende, nos atacó fuertemente. Otro efecto, la agricultura y la ganadería intensiva, es decir, destruir de nuevo bosques y lugares para generar grandes efectos ganaderos. Hoy en día sabemos que como ser humano, de toda la diversidad que existe en el planeta, a nosotros nos gusta comer algunos animales, y esa es la costumbre mundial. Comemos vacas, comemos cabras, comemos ovejas y comemos chanchos. Es decir, un 0,1% de toda la diversidad es lo que nosotros consumimos. Y como esa es la fuente principal de alimento del ser humano, tenemos que destruir bosques para poder generar áreas para que estos animales sean cultivados. De hecho, en el sur de Chile, toda la extensión ganadera donde hoy existen ovejas, cuando conté de los guanacos, durante la colonización de la Patagonia austral chilena, lo que hicieron los colonos fueron dos procesos de extinción y eliminación. Uno, capturar a los guanacos porque eran competencia para las ovejas. Lo que les interesaba era que las ovejas fueran las que crecieran y se pusieran gorditas, pachonchitas, ¿cierto? Antes de eso quemaron los bosques para hacer grandes extensiones de planicies donde las ovejas pudieran pastar. Entonces, primero quemaron, colocaron ovejas, luego mataron los guanacos porque los guanacos estorbaban, se comían el pasto y yo quería que mis ovejas fueran las gorditas. Y tercero, empecé a matar a los grupos originarios como los Selknam, los Yaganes, porque esos grupos aborígenes étnicos que antes comían guanaco, adivinen que empezaron a cazar. Ovejas cazaban, porque ya no habían guanacos. Y como los grandes estancieros, los ganaderos, que llegara un grupo de personas nómades, aborígenes, a matarle las ovejas, no les parecía rentable, empezaron a pagar también para que fueran cazados estos grupos de personas y fueran eliminados, extintos de ese ambiente. En esta misma línea de privilegiar ciertos grupos de animales para la producción del hombre, pasa lo mismo con las aves, ¿cierto? De la gran diversidad de aves salvajes que existen en el planeta, nosotros criamos algunas y por lo tanto seleccionamos y hacemos esta selección y cuidado de los que comemos y el resto prácticamente no nos interesan. Son incluso perjudiciales, molestos, los loros, las cachañas, los choroy se comen las cerezas, así que molestan. Eso ha llevado que el efecto del hombre, si volvemos a la idea del efecto del hombre, haya sido muy notorio. Nosotros prácticamente de lo que existía hace 10.000 ciertos años, cuando aparece el hombre por aquí en los registros como civilización humana, quede muy poca diversidad, porque hemos hecho selección de lo que nos parece más importante. Y lo demás, la vida silvestre no siempre nos interesa. Así que se han generado cambios en los ambientes terrestres y los ambientes marinos, propiciados fundamentalmente por la acción humana. Vamos bien, ¿cierto? ¿No voy muy rápido? Vamos a pasar al siguiente factor, cambio climático. Lo hemos hablado varias veces. Cambio climático, efecto del hombre, ¿cierto? El hombre con todos estos contaminantes, el dióxido de carbono, petróleo, gas y cuantos otros más, hemos generado que
se produzca un cambio climático y un calentamiento global. Dos procesos que están muy, muy potentes y mediados por la acción humana. Así que estos ya vienen a ser parte de los procesos de destrucción. Hoy en día estamos, dicen los científicos, frente a la amenaza de una extinción y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta que el clima cambia, que de repente llueve cuando no debe llover, que graniza cuando no debiera, que es más frío, que hay menos lluvias que otros años. Sin embargo, no le tomamos todo el peso a esta situación que estamos viviendo como país. Y las enfermedades de tipo zoonótica no son tan nuevas como nosotros creemos. Esta es una película que en la traducción en español se llama Contagio, es del año 2012. ¿Hace cuánto que tenemos el coronavirus en el planeta nosotros? ¿Cuándo se produjo el primer caso? ¿Se acuerdan de eso? A fines de diciembre del 2019. A fines de diciembre del 2019. Por eso también se le llama al coronavirus, le han llamado el COVID-19, haciendo alusión al año 2019. Fíjense en esta película, acabo de decir que la película es del 2012, 2011 específicamente. Y ahí me van a contar qué les parece extraordinario si lo asociamos con el coronavirus. Aquí va un camión por una selva. Ahí está mi murciélago, el de estos murciélagos frugívoros. ¿Se acuerdan que dije que comía frutita? Ahí termina nuestra película. Igual hay una película, profe, que es japonesa, pero es asiática. Trata sobre la gripe aviar, que empieza en China con un... es súper buena, es muy buena la película y es como ver la pandemia. Está en Netflix. Claro, mira, gracias. Aquí en el cartel que les dejé al ladito del video, ustedes se van a dar cuenta que aquí hay una mujer que está con una cara como de asustada, que está ahí con un gorrito estos de hospital en la cabeza, que es la misma que en la escena saluda el chef, que le da la mano y la felicita. ¿Qué vieron en la película? ¿Qué pasó? A ver, ¿cuáles son los eventos que se pueden ver que tienen que ver con lo que estamos hablando? Javiera, ¿qué pasó primero? Había un camión como que en la película, o sea, en el video que se ve como una falta de higiene dentro de todo el proceso. Sí, claro, porque el chef no se limpia las manos cuando va a saludar a esta mujer, y también en todo el proceso de traslado del animal. Exacto, hay una falta de higiene que es un punto fundamental. Profe, ¿puedo acotar algo? Dime, Marcelo. Que igual se notó mucho el hecho de que nosotros estábamos, bueno, que las especies que son nativas estaban en constante movimiento con nosotros mismos, con nuestra industria, viven y residen igual en nuestras casas y no nos damos ni cuenta. Entonces está todo muy cerca, la contaminación nosotros mismos como que la guiamos, en cierto modo.
Y también irrumpimos en esos lugares donde en cierto modo estas especies nos traspasan fecas, nos traspasan cosas que era lo que se mostraba en el video y que afecta al ganado, afecta a lo que consumimos y directamente a nosotros también. Claro, exacto. La película está mostrando eso, está mostrando que las especies están alrededor del criadero de chancho, de estos cerdos, hay una alteración del ambiente, va este murciélago, se mete al criadero. Recuerden que yo dije hace un rato que el coronavirus partía del murciélago, este es su reservorio, y muestra una película del año 2012, está mostrando un proceso de contagio mundial precisamente con un virus que pasa desde los animales al ser humano. Y muestra algo, si ustedes pueden verla, búsquenla por ahí en internet y se van a dar cuenta que casi es lo que hemos estado viviendo todo este tiempo. Muestra lo que nosotros hacemos, y la película es tan antigua porque no es la primera vez que ha habido un contagio producto de la acción humana y que ha provenido de esta interacción con especies nativas que están, como decía Marcelo, ahí cercanas a nosotros y están interactuando con nosotros. ¿Cuáles son los periodos que ha habido? El ébola. El ébola en el año 2014 generó más de 11.000 muertes y hubieron 28.000 casos de ébola. La diferencia es que el ébola se concentró en un continente, no migró al resto del planeta. El MERS, que es una fiebre también, se concentró en Arabia y pasa desde los camellos a los seres humanos. Y en este caso, en este Medio Oriente, el MERS generó en el año 2012 858 muertes y 2.494 casos. El coronavirus no es la primera vez que se ha visto en el planeta. De hecho, por eso es que cuando ustedes ven la prensa, muchas veces se refieren al COVID-19 o al SARS-CoV-2 y le ponen el numerito 2. Porque sí hubo un primer caso de coronavirus el año 2002. Y este primer caso de coronavirus generó 8.000 casos y 800 muertes. Diferencia, no se salió de las manos ni se salió del continente asiático tan fuertemente. ¿Y la gripe aviar? Bueno, la gripe aviar desde el año 2002 que anda atacando. Entonces, han existido otros eventos de enfermedades zoonóticas y siempre están mediadas por la acción humana, por esta alteración y este efecto antropogénico sobre el ambiente. El coronavirus, el primer coronavirus, el SARS-CoV, estuvo muy evidenciado que provino de este murciélago nariz de herradura y pasó del pangolín desde esta isla de Java y contaminó gran parte aquí en Asia. Eso ha llevado a pensar que este COVID-19 ha seguido la misma historia, mucho más agresivo, mucho más potente, pero fue producto nuevamente de la acción humana. ¿Y por qué estamos pasando todas estas penurias? Por culpa del hombre, porque hemos seguido destruyendo y generando modificaciones en el ambiente. Aspectos buenos. Otro video que tengo acá, que fue noticia el año pasado. Cuando las personas empezaron a salir menos, ¿qué pasó? La biodiversidad, en nuestro caso en Chile, los pumas se tomaron, dijeron Santiago. Andaban por Providencia, Vitacura, Las Condes, todos estos sectores donde la gente se hizo ahora sus casas, sus condominios, se fue subiendo ahí el cerro, los lugares, ocupando mejores sectores, pero nos dimos cuenta que las especies están ahí, están tratando de sobrevivir. Ahora que éramos menos los que molestábamos, menos luces, menos ruido, menos autos, las empezamos a ver y nos empezamos a dar cuenta que estaban ahí disponibles. Yo he contado muchas veces que en este periodo me he entretenido mucho viendo todos los pájaros que llegan a mi jardín y he descubierto que llegan como 8 especies distintas a mi jardín en pleno centro de Los Ángeles, y que no solamente tengo en el jardín gorriones y zorzales, sino que han llegado, llego fiofío, tengo chacán que me visitan, picaflores,
Es decir, nosotros ahora empezamos a ver que teníamos diversidad que está cerca y que si no hacemos nada vamos a tener serios problemas y serios efectos. El informe Planeta Vivo, que es un informe que genera la ONU, establece que hay una disminución del 94% de las poblaciones de mamíferos, de aves, de anfibios, de reptiles y de los peces entre los años 1970 y 2016. Es decir, el hombre ha generado una gran destrucción y estamos acabando gran parte de las especies. Hay una destrucción ambiental y eso contribuyó a la aparición de enfermedades de origen zoonótico como ha sido el coronavirus y demuestra cuán entrelazada está la salud humana y la de la naturaleza. En menos de medio siglo, las poblaciones mundiales de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces han sufrido una disminución promedio del 68% debido a la destrucción ambiental, todo producto de las actividades humanas. Se han alterado los bosques, los humedales, los pastizales, la sabana. Hay sobreexplotación de especies. Y a esto sumémosle el cambio climático y toda la introducción de esos exóticos como la chaqueta amarilla, ¿cierto? En nuestro caso, que están afectando a la biodiversidad nativa. El índice que elabora este informe de Planeta Vivo incluye casi 400 especies adicionales y 4.870 poblaciones más que en el informe anterior, es decir, se ha hecho un análisis más exhaustivo y se sabe que estamos con más problemas que antes y uno de los grupos que tiene más problemas son los anfibios. Entonces, ahora, volviendo al comienzo, antes del último video, ¿existe el antropoceno? ¿Es posible hablar del antropoceno? ¿Qué creen ustedes? ¿Estamos en el antropoceno? Alison, ¿estaremos en el antropoceno? ¿Quién se atreve a decir algo? Yo no sé, dar como mi opinión. Sí, Yo creo que sí estamos ya como, o si no estamos, estamos entrando a, porque hay demasiada actividad humana que está como incidiendo dentro de todo el panorama mundial en cuanto a biodiversidad o, bueno, en realidad cualquier cosa, la naturaleza, muchas cosas que están siendo afectadas por la actividad humana. exacto. Estamos en el antropoceno. De hecho, los efectos del hombre están muy ligados a lo que está pasando a nivel planetario. Y eso es lo que se resume en este último video que tiene como título la salud del planeta y la salud humana. Es un video creo que un poquito más largo. Déjenme ver porque cuando no activo el sonido no escuchan el video, ya me ha pasado varias veces. Con esto vamos a terminar esta clase hoy y les voy a dejar que compartamos y comentemos unas últimas impresiones. ¿Me avisan si se escucha? Sí, se escucha, profe. Perfecto. El 60% de las enfermedades infecciosas que nos afectan se originan en animales y 2/3 de ellas surgen de la inadecuada interacción de los seres humanos con la vida silvestre, como por ejemplo la malaria y la peste negra. Las enfermedades emergentes se han cuadruplicado en los últimos 50 años. Con los viajes aéreos y el tráfico de vida silvestre se genera un aumento del potencial de brotes en las ciudades.
salud de todos también es una responsabilidad compartida. En el contexto de esta pandemia hemos visto que el autocuidado conlleva un cuidado colectivo. Cuidar el lugar que cohabitamos es cuidarnos entre todos. Al intervenir un ecosistema, provocamos una erosión de la biodiversidad y nos deshacemos de especies particulares que cumplen funciones protectoras. Debemos mantener una relación equilibrada entre seres humanos y el resto de las especies. Por ello es importante entender científicamente el territorio para desde ahí desarrollar una conservación efectiva. Bueno. ¿Les gustó el video? Ya chicos, con eso nosotros vamos a terminar la clase de hoy, que tenía como fin conectar esta idea del antropoceno con el efecto del hombre sobre el medio ambiente y ejemplificarlo sobre la pandemia del coronavirus, que es un ejemplo muy en boga, muy actual, de cómo nosotros con nuestras acciones hemos ido generando y propiciando distintas situaciones que van empeorando la salud planetaria, y es lo que ahí mencionaba. Como un concepto clave, que la salud del planeta involucra también la salud de los seres humanos. Tenemos una tarea para terminar esta parte del contenido, y yo le voy a pedir a Nixa que les dé algunas instrucciones sobre la tarea. La tarea fue subida a Canvas y no es compleja, es súper simple. Tenemos que acordar dos cosas, si las van a hacer individuales o las van a hacer grupales. Nixa, ¿estamos por ahí? Hola, ¿cómo están? Yo había pensado que hicieran la tarea en parejas, pero no sé si queda algún número impar. Eso voy a consultar ahora. Sí, es buena pregunta porque en el Infoda yo no he vuelto a revisar la lista, aparecían hace un tiempo 8. 7, 8. O lo hacemos directamente individual y así nadie se complica. Hagámosla individual para ¿Algo? que no se compliquen en esta primera tarea. Perfecto. Sí, profe. Sí, profe, me parece bien. Bien. Marcelo. ¿Cuál es la Hola, profe tarea? Nixa. Ya. ¿Cómo están? En el Canvas, como dijo la profesora, está la tarea, está en formato Word, pero también está copiada textual, ¿cierto? Las instrucciones y todo en la misma, en el mismo ítem que dice tarea 2. Y está la pauta de evaluación. Por eso es importante que cuando realicen el trabajo se fijen en la pauta de evaluación para que, además del formato que se les solicita, para que puedan hacerlo de acuerdo a lo que se pide y así puedan lograr obtener la nota máxima en lo posible. Y recuerden que, no sé si la profesora les comentó, pero este trabajo se va a evaluar también entre pares, ¿cierto? Ustedes van a elaborar una infografía, ¿cierto? Luego de investigar precisamente cómo el antropoceno, ¿cierto?, se vincula con la pandemia del COVID-19. Y todos los pasos a seguir para hacer esta infografía están en Canvas, ¿cierto? O en la guía, ¿cierto?, que está en formato Word. No, voy a ver si les puedo compartir desde el celular. Disculpa, Nixa, yo les compartí algo que me gustaría que lo vean. También hay un documento que se llama Guía cómo diseñar infografías de Teresa Alba, y que dice
guía para diseñar infografías desde cero, tips básicos y herramientas, que se lo hemos dejado ahí como un Ahí hay un apoyo. link. Sí, un apoyo porque ustedes se asustan un poco y de ahí dicen, no sabemos hacer infografía, ¿qué quiere la profe? Aquí hay un manual de petete, chiquitito así, súper simple, que les muestra más o menos algunas nociones de cómo hacer una infografía para que pierdan la Poco el miedo. timidez. Sí. Claro, y sale cómo tienen que hacer la búsqueda de la temática, seleccionar las herramientas, el prediseño en papel o boceto. Bueno, en este caso no vamos a usar papel, ¿cierto? Pero obviamente vamos a usar un formato que puede ser, ellos pueden usar, no sé, el PPT, Canva, no Canva, Canva, también se puede usar Geniali, como ustedes, o con la aplicación que a ustedes se les haga más fácil, ¿cierto? Pero tienen que guardar el archivo después en un formato JPG, PGN o GIF para que posteriormente lo suban a la plataforma y este sea evaluado. Y obviamente van a evaluar también a sus pares. Tienen hasta el próximo martes, hasta las 13 horas para subir su tarea. Después a las 14 horas se les va a asignar un revisor par, que va a ser al azar. Así es que, y aparte obviamente la evaluación que va a ser a través de los profesores, pero la idea es que ustedes puedan evaluar al menos 2 infografías de sus compañeros, con la pauta que aparece aquí mismo. Entonces ustedes van viendo la pauta y van completando el puntaje como tal. No sé si lo han hecho antes de ir completando la rúbrica y colocando al ladito el puntaje que le dan. Sí, al menos sí. Ya, bueno, en todo caso, si tienen dudas, después me consultan nomás por el chat de Teams y no hay problema. Por último, hacemos una videollamada y les muestro cómo hacerlo. Pero tienen que tener en cuenta de subirlos a más tardar el próximo martes a las 13 horas. ¿Alguna duda por ahí que les quede con la infografía? Obviamente si tienen dudas entre medio nos van consultando, no hay problema, podemos ir retroalimentando. Y fundamentalmente la idea de una infografía es para que ustedes generen ahí una imagen, ¿cierto?, que pueda entregar esta información sobre lo que hemos conversado, lo que es el coronavirus, lo que son el antropoceno, el efecto del hombre. Y eso, que es un primer mecanismo que nos va a apoyar para ir trabajando estos aspectos dentro del curso. Estamos, parece. ¿Están todas de acuerdo? Se nos fue Marcelo, así que ahora voy a decir, ¿están todas de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Está bien. Que tengan una linda resto de semana y nos vemos el próximo martes. Igualmente, Gracias. que Que estén bien, chicas. Que estén bien. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Chao. Chao, chiquillas. Chao, Cristel, chao, Javiera, Rocío, Alison. Después me comparte, dejó de grabar, ¿cierto?